2. Elisa, a las 3. Tengo que hablar de disfuncional y no sé ni por dónde empezar. Hace un año, los registros akáshicos me dijeron que fui la mamá de mi mamá y después la compañera de mi papá. Y nunca hija. Nunca fui hija. Nunca supe que es eso. Hace 2 meses miraba a la nada en algún lado cerca de Parque Centenario, pensando si había terminado con algún efecto de Electra, porque existía el rubro analista de sistemas. Pues sí, vengo de una familia donde supieron arreglar corazones con un sistema bidecimal, con la exigencia de permanecer al lado del equipo de RNF luego, pero no me resolvieron a mí. Capaz es una queja de cuidar desde los 7 años a mi mamá alcohólica y con una ACV. Así tuve mi primer celular, aparte. No fue un capricho y un llanto. Fue porque mi papá tenía miedo de que me pase algo del trayecto Belgrano-Palermo-Pompeya. O mi casa, el Sanatorio de la Trinidad y el Hospital Aeronáutico, porque también estaba internada mi abuela. Entonces, bueno, a los 11 años ya pensaba que si me inscribía en Gran Hermano seguramente iba a ganar por la historia de vida que tenía. Con ello vino la muerte de Rodrigo Bueno, que justo siempre me acuerdo porque coincidió con la de mi abuela. Así que como que siempre cuando dicen y mencionan la muerte de Rodrigo Bueno, me acuerdo de mi abuela. De que murió cuando tenía 11 años y que a los 15 me iba a regalar un ajedrez de Swarovski. Horrible era pensar que en ese momento iba a poder estudiar un poco más para poder rendir ese 6º grado de escuela bilingüe, doble jornada, aparte de todo lo que yo hacía antes, pero igualmente no llegaba. Así que me pasé una pública. Y con la pública vino la publicación y el blanqueo de la primera novia de mi papá. Las historias de mi papá son súper divertidas, retorcidas y tristes. Porque a mis 14 años terminé de vacaciones conociendo a su primera novia, post mamá. Por obligación. Porque quería divertirme sin que mi mamá me llenara de insultos por su alcoholismo. A la larga me fui a vivir con ellos sin pensar. Cuando tenía 15 años, tuve la primera relación amorosa. Y también me acuerdo que me escribían la comida. Si me ponían el nombre de la persona a la que le compraban la comida. Y así comenzó una anorexia que después se agravó cuando mi primer novio me dejó. Pero bueno, fui todo lo que quería hacer de disfuncional. Me tuve que cuidar o volver a comer. A papá las fechas no le importaban, pero a la larga yo me acordaba que había cumpleaños míos en los que no estaba porque se iba con su novia. Otra novia. Sí, también analista de sistemas como mamá y la ex y bueno. Mientras mi mamá fue internada de forma permanente. Fueron esas épocas donde nos volvíamos locos los 3, los 4, los 5, entre todos. Yo tenía una vida donde solo veía a mis amigas de día en la secundaria tomando Sindor y comiendo Don Satur. Y mi padre era el único que nos dejaba tomar alcohol dentro de la casa. No podía tampoco ser de otra forma, o sea, sospecho que nos ignoraba. Pero bueno, pasó el tiempo, terminé la secundaria, mis carreras, pero siempre fui yo sola en todo tipo de entregas. Aun cuando terminaba las mismas. A veces sentía que no era suficiente todo lo que estudiaba. Así que me puse a trabajar como analista de sistemas. Bueno, se basaba en eso. Me puse 1 año a trabajar de eso. Y aún así no alcanzó. Decidí que no me iba a importar y bueno, que iba a hacer lo que quería. Me puse de novia con un chico de 35 años teniendo 23 años. Y dudaba hacia cuestión de ausencia paterna. Capaz una gentileza, un buen trato, que también está actualmente arruinada por otro analista de sistemas. Sospecho que busqué siempre a mi padre por todos lados hasta que murió mi mamá. No podía ser distinto. Papá también decidió casarse con su novia exactamente a los 6 años, el mismo día que murió mi mamá. Me enteré y me resguardé en Córdoba. Huí 1000 veces. Y tomé decisiones muy rápidas.
Mi cabeza decía, busca casa y andate de Buenos Aires. Y así pasó. Terminé lejos de mi papá por 2 años y después terminaron y decidieron jugar a la familia feliz y comprar una casa con la novia. Compraron una casa a 40 kilómetros de donde vivía, un pueblito en Córdoba perdido llamado Las Ramonas. Al mismo tiempo me dijo que se iba a México por su trabajo, pero como le pasaba a mi mamá, era una mentira y se fueron de vacaciones con su mujer. En ese mismo momento me enteré que mi papá le dijo a su mujer que su ex, que era la que estaba entre medio de mi mamá y ella, Laura, la que me escribía la comida, que estaba muerta. Nunca supe qué había pasado y por qué le había dicho eso. Así que una Navidad he arruinado, porque vengo arruinando igual días y cosas así muy seguido con esas situaciones, diciendo que Laura estaba viva y que mi papá inventó una vida en paralelo. Todavía me pregunto cómo amé a semejante sujeto. Pero si veo mis reflejos actuales lo entiendo y lo busco. Fueron muertes, entierros permanentes mezclados de input y algún procedure division de por medio. Me hablan de sanar, pero prefiero ser criada a la que me importa, como decía la mamá de mi papá. A fin de cuentas, él está con los cóndores, resolviendo ser estrella. Y yo me estoy inscribiendo en la UTN para ser analista.